Oye, hello, Panamá, hombre, buenos días. Estamos arrancando programación por acá en cabina de Fabulosa. Hoy, tertuleando junto al DJ Rage. En los controles de Enrique Segoviano, de Remix. No, hoy no es Enrique Segoviano. Hoy no. Hoy en Steven Spielberg. Exacto. El setting fue épico. Épico el setting. Sí, señores. Oye, hoy nos metemos en un tema, por decirlo de esta manera, que muchos susurran, tú sabes, ¿no? Pero pocos se atreven a hablarlo, como quien dice, con propiedad. Hoy vamos a hablar del cannabis medicinal. ¿Ok? Esa plantita que ha salvado vidas, porque lo puedo decir de esa manera, pero también ha sido muy mal interpretada a través de los años. Y para hablar, como quien dice, claro y sin miedo y con respaldo, hoy tenemos un invitado. ¿Ok? Tenemos a Carlos Sosa con nosotros, que nos visita en la cabina de Fabulosa y de Tertuliano, por supuesto. Activista por los derechos del cannabis medicinal. También paciente, ¿no? De esclerosis múltiple. Exactamente. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a la programación de Fabulosa y de Tertuliando. Buenos días a todas y todos los oyentes y a ustedes aquí. Gracias por la invitación y les agradezco que traigan el tema a la mesa. Porque la verdad es que, como tú lo dijiste, es un tema que ya debería ser más normal de lo que es. Claro. Pero sigue estando bajo la estigmatización social. Y creo que eso, lo único que va a combatir eso es la docencia. Y repetir el tema, explicar las bondades, lo bueno, lo malo y lo feo. Claro Esto tampoco es perfecto. Esto no es la panacea ni la cura de todos los males. Pero una realidad es que los estereotipos sociales, Claro. si es que algún día aplicaron, hoy no aplican. Porque esto ya no es un tema de Bob Marley, ni de hippies, ni de batros. Los protagonistas de esto hoy día son médicos, pacientes, políticos, economistas, abogados, agricultores, atletas, niños con epilepsia, hasta abuelitos con dolor. Claro que de sí. dolor crónico. O sea que al final esto ya involucra a la sociedad completa. Claro Así que que ahora sí. como sociedad nos toca normalizar el tema. Esto Ok. es una planta más que existe en el planeta y que tiene demasiada evidencia científica que funciona como otro producto para tratamientos médicos. Claro que sí. Vamos a comenzar con un par de conversatorios, Rage, Carlos, porque la gente conozca primero quién eres tú. ¿Cómo nace tu activismo por el cannabis medicinal? ¿Cómo inicia todo, Carlos? Ok, bueno, mira, yo hace unos 8 años fui diagnosticado de una condición que se llama esclerosis múltiple. Claro. Y al yo quedar diagnosticado, obviamente uno lee sobre qué es lo que tiene, qué es lo que debería de hacer. Y entre tanta información que iba saliendo, salía que en Europa y en Estados Unidos, la mayoría de la gente que en los últimos años había visto beneficios, porque estas enfermedades, estas condiciones tú no te curas, pero puedes lograr mejor calidad de vida, Claro. eran usuarios de cannabis medicinal. Así que yo tuve en ese momento la oportunidad de viajar a los Estados Unidos. Como decimos, me mariné en el tema. Estudié bastante, conocí médicos, conocí personas que estaban produciendo y trabajando en esta industria. Regreso a Panamá y por unos años yo estuve ingresando el medicamento. Yo me lo tomaba, a veces que yo lo iba a buscar a Estados Unidos, a veces me lo traían. Y después de un tiempo de sentirme bien, de sentirme mejor, un día, una mañana me estoy viendo en el espejo y simplemente me sentía bien, pero me sentí medio egoísta. Porque yo decía, bueno, yo tengo la oportunidad de ir y buscar esto, pero yo sé que el 99.99999% de los pacientes, no solo de esclerosis múltiple, de artritis, cáncer, epilepsia, Parkinson, o sea, un sinnúmero de otras patologías, no iban a tener la misma oportunidad. No tenían la misma oportunidad no tenían la que yo. oportunidad de que tenían de... Y en ese momento, mira que todo pasa por algo en la vida, en ese momento entra la primera discusión de cannabis medicinal en Panamá, que fue en octubre del 2017. Ok. Entra la primera propuesta, pero esa propuesta murió porque no tenía ni contenido. Eso en su momento fue propuesto por un diputado del área de Chiriquí, Ok. Que se llamaba Pepe Castillo. Ok, cuando me dices que no tenía contenido, ¿en qué te basas para decir que no tenía O sea, contenido en ese momento? un tema que para nosotros aquí tal vez es un tema más normal, Claro. pero para la legalización de la marihuana era un artículo que solo tuviese una página, creaba controversia, no explicaba mucho, no había ni mucho que debatir. Claro. Así que eso muere en la asamblea. Entra una nueva propuesta en el 2018, pero por cambio de gobierno muere el proyecto, porque nunca lo prohibieron, no entró a primer debate, nada, eso quedó en el aire. Ok. Entonces, entre el 2018 y el 2019, ya en ese momento nos habíamos agrupado pacientes, abogados que tenían familiares que sabían que lo necesitaban.
y habíamos hecho este grupo de, vamos a decir, este grupo civil, ciudadano, y estábamos trabajando en una propuesta. Pero cuando entra el nuevo gobierno en ese momento, el de Cortizo, Cristiano Adames mete una propuesta de ley. Y nosotros, chusa, sabes que las propuestas que entran por sociedad civil se quedan ahí, eso nadie lo acepta. Entonces nos aconsejaron, hey, ¿saben qué? Traten de montarse en el tren de ese proyecto de ley que entró. Tienen que lograr entrar a la mesa de discusión, que los llamen a los debates, ustedes tienen que hacerse conocer. Como parte de la sociedad civil. Hey, dentro de todo... Ok, pero bajo la ley que entró, metieron ellos, ustedes se tenían que montar encima de eso y tratar de hacer las modificaciones. Que eso fue lo que hicimos. Ok. Nosotros nunca llegamos a presentar un proyecto de ley porque iba a chocar con ese y simplemente nos montamos en ese. Y te digo la verdad. Acuérdate, Riggin, que cuando se presenta un proyecto de ley se abre la discusión, se invita a la sociedad civil en algunos casos, o si la sociedad civil se entera que es lo que... Ajá, lo que y pasó. ahí es donde ellos son vivos porque ellos ahí saben después a quién invitar y a quién no, porque necesitan, más un tema como este, necesitan información. Ajá. Entonces eso es en el 2019. Entre el 2019 y el 2021 ya se logra, y te digo la verdad, mal que bien, después de todo lo que sabemos que pasa allá adentro, y sí hay una ley que no vamos a decir que se nos hizo caso a todo, pero en verdad se nos escuchó bastante. La ley no es perfecta, ni la ideal. Yo estoy en contra de un montón de cosas que metieron en esa ley, pero al final fue un gran paso en temas de salud pública. Teníamos que meter una ley para entonces poner esto a andar y entonces hacerlas. Siempre podemos modificar leyes. Y ningún país ha legalizado con ley perfecta. Todos los países meten una ley, empieza el ensayo y error, va modificando. Eso es lo más normal en un tema como este. Sí, ojo, exacto. Lo que entró en el 2019 no es lo que aprobaron en el 21. Ahí hubo pandereta y tamborito, ahí hubo guerra, tiradera de botella, peleadera, pero al final pasó una ley que es ley de la República, que eso es lo más importante que tenemos que hablar aquí hoy. Claro. El 13 de octubre del 2021, Nito Cortizo sancionó esa ley. Eso es ley de la República desde hace... ¿Tú eres el 13 de octubre? Sí. Yo también soy el 13 de octubre. Mira tú. 13 de octubre. Por eso que tengo la fecha, la tengo clarita. Entonces, desde ese día, esto es ley de la República. Claro. Por ley se tenía que reglamentar en 3 meses, la reglamentaron en 10. Eso fue en el 2022. Vuelvo y repito, la ley del 2010, la que metieron en el 2019 no se aprobó igualita como la que aprobaron en el 2021. No es lo que yo hubiera querido. Para mí tiene un montón de cosas modificables, pero es algo para empezar. Y en verdad es triste. Claro, para crear el proceso, ¿no? Sí. De poder llegar a la perfección, a lo que todo el mundo necesita. Sí, y podemos hablar de la ley. La ley Yo te quiero preguntar algo. Precisamente de la ley, ¿tú puedes resumir el contexto de la ley en una sola frase? No tan corta, pero explicativa. Mira, el contexto de la ley es sacar a los pacientes del mercado negro. Eso es lo primero. Okay. Eso es lo primero que tenemos que ver. Tenemos que ver la ley como es positivo es eso. el primer paso. ¿Sabes por qué? Porque ahora mismo, a la fecha, y esto lo voy a repetir como 3 veces más, a la fecha, nadie está autorizado para importar, vender, distribuir, recetar, ni consumir cannabis medicinal. Primero que todo, porque para consumirlo tienes que estar en un registro único de pacientes que dice la ley, y eso no está creado. O sea que si no hay pacientes en ese registro, los médicos no recetan porque no tienen ni siquiera dónde comprarla, o sea, porque eso es una cadena a la cual todo el mundo va a estar conectado, los pacientes, los doctores y la gente que lo va a vender. Entonces, ¿la ley qué hace? La ley saca a los pacientes del mercado negro. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos obligados a cometer ilegalidades por necesidad, porque estamos expuestos a un mercado negro donde no se garantiza un producto sano, seguro, accesible ni de calidad. Eso es bien importante lo que acabas de decir. Eso es muy importante. Entonces, ¿en qué punto está la ley a nivel de pacientes en este momento? Ahora mismo estamos como si no hubiera ley en Panamá. ¿Pero existe? Hay una ley en papel desde el 13 de octubre del 2021 fue sancionada, entró a Gaceta Oficial al par de días, la reglamentan en el 22. El gobierno nuevo ahora creó una nueva reglamentación, pero no se ha sabido más nada. A los 7 licenciados, la ley contempla que solamente habrán 7 empresas que van a poder, y de esto yo nunca estuve de acuerdo, pero bueno, eso fue lo que pasó. A ellos los obligan a cultivar, producir y distribuir todo el paquete completo. Y pueden importar y pueden exportar. Yo hubiera querido que, si tú querías cultivar, tú sacas la licencia de cultivo y tú tienes un grupo de agricultores, tú tienes otro grupo de los que distribuyen, le compran a los agricultores, después los que distribuyen se lo compran a los que producen y se hacía una cadena. Sí, pero aquí en Panamá pasaron una cosa que le llaman integración vertical, que es que el que empieza lo tiene que hacer todo.
Ok, ok. Y esos son 7 empresas Ok. que ya fueron seleccionadas, pero ninguna de ellas tiene la licencia para operar a la fecha. ¿Por Ok. qué razón no tienen esa Déjame- licencia? ¿Qué ha ocurrido con Por eso? burocracia estatal. Wow. Deja- Siempre hablamos de la deja- burocracia estatal. Vamos a recapitular. Existe una ley que ya está reglamentada, pero los mecanismos para la ejecución de la misma ley no están funcionando. Exactamente. O sea que estamos en nada todavía. Estamos, no, No, pero es que- estamos a un paso de tener algo. Pero ¿no? tú sabes qué. No, sí, estamos en un paso Sí. y hemos celebrado victorias y seguiremos adelante hasta que esto no solo se consiga en farmacias por ahí privadas. Esto vamos a seguir hasta que esto llegue a la caja del Seguro Social, porque si esto es una ley país, queremos que todo el país tenga acceso al medicamento, no solo Claro. un par de gente en las privadas, ¿no? Pero lo clave es algo que tú dijiste ahorita. Mira, antes del 2021, antes que se aprobara eso en la Asamblea se aprobó en verdad en agosto de ese año y a los 3 meses la sancionaron. Pero antes de eso, se sabía que era ilegal. O sea, nadie, como no se había firmado nada, todo era ilegal. Claro. Ahora mismo tú tienes una sociedad en un limbo legal. Pensando, hay mucha gente que dice, eso es ley, ya yo puedo comprar eso por ahí. ¿Dónde lo compro? ¿Cómo hago? Mucha gente confundida porque dicen que hay una ley, pero esa ley no está en práctica. Entonces Ok. están extorsionando a pacientes, están vendiendo productos que no son, y eso es producto de estar obligados a ir al mercado negro. Ahora, tengo que hacer un paréntesis porque tengo que mencionarle algo a los oyentes. Visita el nuevo kiosco de Tigo en el centro comercial de Albrook Mall, pasillo del Rinoceronte, kiosco X47, y aprovecha las ofertas en nuestros servicios móviles y fijos. Te esperamos. Tigo, kiosco Albrook Mall. Seguimos. Oye, tengo una pregunta interesante por acá. Ok, hay mucha gente en este momento que quiere saber cuál va a ser el procedimiento a nivel de ley, de lo que dice la ley, cuál va a ser el procedimiento para los pacientes, ya cuando todo esté armado y funcionando. Mira, eso exactamente no está en la ley, eso está en la reglamentación. En la reglamentación, ok. Sí, entonces eso va a depender de, obviamente, si eres mayor de edad o si eres menor de edad. Si eres menor de edad es un poco más complicado porque tus padres necesitan llenar un montón de requisitos. Pero para un paciente tienes que estar diagnosticado por alguna condición que al MINSA le parezca que el cannabis medicinal es utilizable. Lo bueno es que dejaron el marco bastante abierto, no lo cerraron, porque hubo un momento en la discusión que querían cerrar las patologías. Eso hay, está una, abierto. hay una lista de patologías. Sí, ¿cuáles Hay son una las lista, patologías? ¿Cuáles son las es enfermedades? inmensa, y pero condiciones? para que tengan una idea, están niños con epilepsia refractaria, está el dolor crónico, artritis reumatoide, artrosis, esclerosis múltiple, que es la mía. Pacientes de cáncer van a poder utilizarlo como acompañamiento a la quimioterapia. En verdad son un montón, lo dejaron bastante ¿Lupus? abierto. ¿El lupus? Lupus también, claro que sí. Fibromialgia, No dejaron el asma ahí. no creo que el asma no sale. Porque esa es la clásica, tú sabes, de que uno está peladito, le dicen que hazle un té de marihuana. Sí, esos son. Bueno, es que Eso es de que los remedios de la abuela. Es Pero que- acuérdate es que, que- que se puede modificar, así que por ahí entrará eso. Pero te digo algo, Reading. Acuérdate que la planta de marihuana tiene un montón de propiedades. Claro que sí. Y estos han sido remedios que se han utilizado en otros países y les ha funcionado, ¿no? Claro que sí. Oye, háblame un poquito de la misma planta como tal, las propiedades, para que la gente sepa más o menos de qué se trata todo esto, ¿no? Mira, algo clave que hay que entender de esto es que el cannabis medicinal, la palabra lo dice, cannabis medicinal, es todo el cannabis, Ok. toda la planta completa. Hay mucha gente que se confunde pensando que lo único medicinal del cannabis es un componente que se llama el CBD. Sí, el CBD es un componente, pero es que así como hay CBD hay un montón más. THC Está el también. THC, que el THC es el que ha sido satanizado porque Ese. es el que te batea, el que la El que gente... anda batro. el que te hace quedar batro. Pero el THC es el responsable de las propiedades analgésicas de la planta. Pacientes de dolor crónico, pacientes de Parkinson, pacientes de esclerosis múltiple, necesitamos contenido de THC. Pero ahí es donde entra toda la importancia del cannabis medicinal. ¿Qué es el cannabis medicinal? El cannabis medicinal al final es el uso regulado de la planta del cannabis, también conocida como marihuana. Entonces, tú necesitas por eso crear medicamentos, producir medicamentos o cultivar plantas donde tú puedes regular el THC. Ese mismo THC es el que le vas a meter a los medicamentos y tú sabes las cantidades que llevan ahí La cantidad, para tú claro poder que sí. recetárselo a un paciente.
Entonces, O sea que a nivel de producción se puede regular esto desde la misma planta, desde la misma siembra. Sí, porque Sí. Por decirlo así. para entenderlo, para que la gente y los oyentes lo entiendan un poquito más claro, por ejemplo, un paciente de un dolor crónico, digamos el cáncer, un dolor crónico, ¿ok? Que tú no le agregues el THC en algún tipo de proporción, es como si no estuvieras haciendo nada. lo más probable es que no pase nada. No pase nada. Y- Necesita esa porción de THC. Y mira que ya sucede, hay mucha gente que en todos estos años que tengo en esto, me dice, oye, pero yo probé cannabis medicinal, a mí no me funciona. Así como hay mucha gente que le ha funcionado y que le funciona. Yo tengo testimonios y data de más de 300 pacientes aquí en Panamá. Pero asimismo, como hay mucha gente que le funciona, y por eso fue que y enfatizo, no es la panacea ni la cura de todos los males, hay gente que no le ha funcionado. Ok. Pero hay mucha gente esa que no le ha funcionado o no han tenido una muy buena experiencia, es porque utilizan CBD para calmar dolor. Y eso no va a funcionar entonces sin eso ninguna- no te va a funcionar. Al menos que sea un dolor ahí suavecito, tal vez un día te lo quita pues ahí, como que te relajó. Sí, como el famoso marihuanol. Pero el producto pero, Sí, pero hay un producto que se llama así, Sí, que sí, no sí. venden en Panamá, ¿no? Por cierto. yo creo que lo venden, por ahí Ya, está. en Sí, el por- mercado por negro. la avenida B hay esa vaina. Oye, yo tengo aquí una nota de voz. Tus audífonos se escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tengo una nota de voz de alguien que sabe, por lo menos, de los efectos de... Ah, ya, Mira, de Este antemano es un te digo que amigo tú nuestro. sabes que nosotros tenemos todos los atorrantes aquí, así Este que... es Rasta Papito, él vive en Besacón, Francia. Ok. Manda una nota de voz por acá. Vamos a ver. Dice la familia fabulosa por allá, por acá estamos en el área, como yo Cinta en vida real por acá, tú vas al tabaco allá y compras tu vaina, el chinito, compras tu joint, tu vaina está todo ruleado, te dan las cabecitas y todo, pretty normal, loco, esa vaina está aquí, por todos lados. Y sí, loco, legalize. Así mismo. Es que eso fue lo que yo dije antes, hay que normalizar el tema. Al final, nosotros no estamos ni siendo vanguardia aquí en Panamá. Exacto. Nosotros simplemente ya, es más, estamos atrasados. Claro que sí. Estamos atrasados Además, ya. yo le voy a decir algo. El alcohol hace mucho daño. Y a veces se puede decir que hay más consecuencias de consumo de alcohol que de consumo de cannabis. Negativas. Sí, la gente se choca en el carro, violencia doméstica por alcohol. Tú no escuchas gente doméstica, tú no escuchas a Batro pegándole a la mujer. Entonces, tú escuchas a borracho pegándole a la mujer. Entonces, no es violencia doméstica. Sí, Pero bueno, hay- al final, lo que quería, disculpen, algo que quería agregar es, yo no vengo a estos programas a promover consumo, Sí, solo a exacto. hacerlo más seguro, responsable e informado. Porque el mensaje del pasiero tiene toda la razón. Y él dijo una palabra clave. Eso es de lo más normal. Y eso es de lo más normal en Estados Unidos, a Panamá y aquí a Panamá, que le gusta tanto hablar de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es legal en la mayoría de los estados. Claro. En Canadá y Suramérica, todo Suramérica tiene programas de cannabis medicinal, por lo menos, excepto Venezuela y Bolivia, que ya sabemos las razones por las cuales esta gente Claro que probablemente sí. no lo tiene. Panamá pasó su ley, no la tiene en práctica. Costa Rica pasó su ley después de Panamá y ya en Costa Rica hay pacientes que pueden ir a comprar su medicamento. Que no estamos hablando aquí de consumo recreativo. Estamos hablando de el consumo de productos que tengan marihuana y que sean para uso terapéutico. Sí, y el medicinal y trato de terapéutico. enfermedades. Vamos a seguir escuchando notitas vos que tenemos por ahí a ver. Ey, en Ámsterdam te lo venden en forma de caramelo, Sí, pero eso no es medicinal. Eso no es medicinal. Te lo venden en una variedad. Ya eso es recreativo. Sí, eso es recreativo o como hoy día se le dice uso adulto. Ajá. Ok. Sí, pero igual eso... Hey, hermano, buen día, Rage, buen día, Reading. El tema está picante, porque el prejuicio y lo que se entiende mal, tanto de la ley y de todo el tema, es que mucha gente, y ojo, yo no soy consumidor ni nada de esas cosas, pero normal, whatever, me da igual con los que lo hacen. Pero el tema está en que, como te decía, hay un prejuicio de que tal vez eso sea para legalizar que lo que para muchos es algo malo, el estar consumiendo de manera recreativa, ya se haga legal, que es lo que sucede, por ejemplo, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en esos países por allá que mencionaban Sudamérica. Esa es una parte. Y la otra parte es que, como en todo, hay un pastel. Y de ese pastel se tiene que partir. El muchacho mencionó más o menos 7 fármacos.
Entonces, 7, digamos, empresas de farmacia, No son que son fármacos. las que se van a repartir el pastel y son familias poderosas, bro, multimillonarias aquí en Panamá. O sea, y entonces se está buscando el que hay para mí. O sea, si ese pastel se tiene que partir, yo quiero la mayor parte de ese pastel. Imagínate. Ok. ¿Yo puedo opinar? Claro, Sí, claro, sí, hermano. Sí, es para ti la pregunta. Obviamente yo hubiera querido que fuese una ley donde no nos lleva a pensar o estar debatiendo quién se va a quedar con ese pastel. Pero si nos quedamos esperando el escenario perfecto mientras los pacientes Exacto. están pasando dolor, Eso es algo que ¿sabes tienen que qué? tener en cuenta. Yo no estaba a favor de las 7 empresas. Pero si al final esas son 7 empresas que le van a dar mejor calidad de vida a los pacientes, pensemos en los pacientes después, pongamos esto a andar, que los pacientes tengan acceso al medicamentos de una manera segura y accesible todo el tiempo, y después Claro. vamos a debatir el tema. No quieren que sean 7, vamos a ver cuántas podemos meter, vamos a abrir el pastel ese. Pero si nos quedamos esperando al escenario perfecto, no iba a haber ley nunca. No, y todavía estuviera totalmente atrasado. Y la eso, otra no es había que avance. no son fármacos las 7 empresas estas. Son 7 empresas que por ley tenían que estar hasta asociadas con empresas que ya han estado en el negocio internacionalmente en por lo menos 1 o 2 países. Pero no son fármacos. Que sean personas de poder, pues claro, pero es que todos los negocios grandes no es la gente de poder al Sí, final. se necesita inversión al final del Es día. como si odiemos a los dueños de todas las empresas. Entonces nadie va a ir al cine, nadie va a ir al súper, nadie va a ir al centro comercial, nadie va a ir a ningún lado. Sí, Para eso se necesita inversión, o sea que tiene que ser alguien que tenga poder adquisitivo de salida. Así y que- contacto. Por Ey, es por claro. los pacientes. Esta ley es por los pacientes y enfatizo en algo. Él habló de Uruguay y Paraguay. Cada país ha regulado en base a lo que su constitución le permite, por un lado. Y, Dos, y ha ido evolucionando con el Ajá. proceso. Y Uruguay es el único país que legalizó por completo. Panamá no está legalizando por completo. Panamá nada más está legalizando el medicinal. Eso en el campo de Latinoamérica. En Europa ya es otra película, ¿no? En Europa cada país ha ido legalizando, pero mira que en Europa no todos los países lo han legalizado el uso adulto. Hay unos que se mantienen en el medicinal. Hay Ok. unos que no tienen ni medicinal. Es más, hay unos que han legalizado el uso adulto y el tema medicinal ha quedado detrás y eso les ha traído problemas con niveles de estandarizaciones de plantas y demás. Está la gente mandando los souvenirs. Sí, esas son las farmacias Las clandestinas. postales. Esa es la farmacia clandestina. Ahí va Oye, mensaje por a ahí. mí me llama poderosamente la atención que en medio, lo que comentamos acá backstage, en medio de la discusión de esta ley, hayan habido una limitante que se pretendía, ¿no? Sobre el tipo de productos derivados de la marihuana que se iba a legalizar. Y me llama la atención. ¿Tú sabes por qué? Porque de este tema muy poca gente sabe. Y los que saben piensan igual que lo que usted piensa, lo que tú estás pensando. Pero aquí, cuando se están discutiendo estos temas, hay gente que se convierte en los eruditos de todo y comienzan a opinar y a limitar sobre estos temas. Y me sorprende que se haya conseguido por lo menos que se abra ese compás, ¿no? Sí, te digo la verdad, el primer logro en el tema fue impulsar el debate. Porque hubo un momento que nosotros decíamos, esto no vamos a pasar el cuarto azul no ni a primer debate vamos a llegar. No, ni siquiera pensaban en un momento en conversar. Llegamos al segundo debate y uno podía creer que estaban en el pleno hablando de cannabis. ¿Tú entiendes? Y esto fue hace años. Entonces, creo que hemos ido logrando cosas. Hoy día creo que también siento una sociedad mucho más lista para la normalización de la planta, pero eso solo se logra si seguimos educando, compartiendo. Yo le decía el otro día a alguien, yo no quiero que todo el país esté a favor de la legalización. No, para nada. Pero ¿sabes qué? Que el país esté listo para conversar del tema. Que el tema no sea Yo conozco familias donde, vamos a decir, que saben que alguien le usa cannabis medicinal, pero lo mantienen solo en su círculo cero y el resto de la familia no puede saber. Como con miedo. Ajá, con miedo porque no quieren ser el... Pero se emborrachan en todas las reuniones. Exactamente. Mira, hablando de ese tema en particular, lo que acabas de mencionar, ¿qué tú le dirías de repente a esos papás que tienen algún niño con una condición que han escuchado del tema, pero no se atreven a dar el paso? Mira, primero que todo hay que investigar bastante, más en un tema como este. Pero miren, es un tema bien delicado. Cada condición, cada persona tiene sus maneras de llevarla. Pero sí, mucha investigación
pero al final del camino, hoy en el año 2025 y todos los anteriores antes y después de Cristo, nadie en el mundo se ha muerto por consumir marihuana. Nadie. No hay muertes por consumir marihuana. Si alguien se ha muerto por consumir marihuana es porque se metió algo en combo. O sea, había algo más de por medio o padecía de algo más, pero por consumirlo no. Entonces es algo que no es letal, es algo que obviamente sí se tiene que hacer con los debidos parámetros, mega regulado. Yo les aconsejo investigar y tratar de conseguir médicos. Miren, yo sé que esto es un tema... Ya hoy día hay muchos médicos que saben, porque los médicos siguen estudiando, ellos saben de las bondades de la planta. Ellos saben que esto está funcionando en el resto del mundo. No pueden recetarlo porque el Estado todavía no se los permite, pero hay médicos que ya están por lo menos dispuestos a escuchar a estos padres, a asesorarlos y decirles, ¿sabes qué? He escuchado de que esto le ha funcionado. Capaz si te vas a otro país te lo puedes conseguir. Yo te ayudo, yo te acompaño en el proceso de una manera, ¿sabes? ¿No? Backstage. Pero lo más importante es investigar, estudiar, porque el tema es complejo. Acá tenemos algo que decir por acá. ¿Estás limpio y tu billetera está llena de telarañas en vez de dinero? Ven y encuentra tu suerte con la Raspy Machine de Raspagain, única en el mundo, diseñada en Panamá. Con las máquinas de Raspy Machine puedes comprar tus raspaditos de la suerte. Raspa y si ganas, cobras tu premio ahí mismito. Encuentra la Raspy Machine en el Rey del Dorado, el Machetazo de San Miguelito y en el SAS de la Doña, aprobado por la JCJ, resolución 14 del 14 de enero del 2021. Jugar responsablemente también es parte del juego. Oye, saluda a mi hermanazo Abdel, está por ahí en sintonía y me hace una pregunta bien interesante para Carlos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre consumir cannabis en gota, fumado o en cápsula? O sea, ¿cuál? Claro. Bueno, obviamente hay personas que lo fuman porque no tienen acceso a las gotas, no tienen acceso a las gomitas, no tienen acceso a los alcoholes. Pero obviamente por temas de saber que sabemos que fumar es malo, Claro. para empezar, ¿no? Pero fumar y vaporizar son los que se le llaman las vías 911, que son las más rápidas. Son las más rápidas que en tu sistema en absorber las propiedades. Pero la más común en el mundo son las gotas sublinguales. Ok. La gente se las toma bajo la lengua. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué otro tipo de producto se hace con la planta? Mira, medicinalmente hablando. Medicinal. Los mayores utilizados son gotas sublinguales y vaporizadores. Ok. Miren cómo Los en Panamá- vaporizadores es como la bombita esa del asma. ¿cómo Que se me llama? mandaron acá, ¿eh? No, hay diferentes tipos. Sí, ese puede funcionar, pero bueno, ese yo no sé si tiene grado medicinal, pues, pero sí, eso es un vaporizador. Sí, este Pero libro de Estados tú sabes Unidos. qué, tú quieres saber esto. ¿Cómo es Panamá? Vaporizadores es la vía más común utilizada en todo el mundo. Ok. Después vienen las gotas sublinguales. Pero Panamá en su reglamentación, en la última que tiraron hace 2-3 meses, prohíbe la vaporización de cannabis medicinal. Sí. Increíble. Por ahí yo conozco a alguien que anda en esa pelea también de los vaporizadores. Ey, mira, yo No, te pero voy a- mira que- Lo voy a invitar. No, pero lo voy a mira, invitar. mira que los vaporizadores ganaron la batalla. ¿Sí? La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional prohibir el uso de prohibir- vaporizadores. mira. Por eso es que ahora ven en todas las gasolineras Claro y que los sí, chinitos está. se están vendiendo los No, vaporizadores. es que yo, mira, casualmente Ojo, esos yo son de lo vi. nicotina, esos son de nicotina, Ivana, Oye, pero igual, ya los venden. Antes que salgamos de los vaporizadores, yo te voy a preguntar porque yo he visto muchos con vaporizadores con olor a cannabis. ¿Ese olor a cannabis es solo olor a cannabis o es personas que han conseguido el Como el producto? como te dije hace un ratito, con ley o sin ley, cannabis, marihuana, como le quieras llamar, eso está en la calle. Mira. Eso está en la calle, en flores, en porros ya hechos, en gomitas, en aceite, eso está ahí. Eso está ahí de una manera no regulada y seguirá estando. Y hay que marcar. Lo único que queremos es que los pacientes, imagínate que tu abuelito tenga Parkinson. Tú quieres que tu abuelito tenga que estar yendo y que llamando a un man que ni conoce y que tráeme el producto. Oye, ¿sabes? Tengo una pregunta, retrocediendo un poco. Estas 7 empresas que tienen la autorización para esto, ¿ya tienen algún tipo de infraestructura, sembradío o algo? Ya? ¿Cómo va eso? A ellos por ley, reglamentación para las inspecciones que les tienen que hacer todas las entidades que los tienen que inspeccionar, les piden construir infraestructura, tener. Yo conozco, yo te digo la verdad, yo no sé, esas empresas yo no sé cómo todavía están vivas porque tienen años de estar gastando plata y no les dan su licencia para andar.
Mira, yo antes de venir Qué locura. yo antes de venir al programa, el día que me choteaste, yo me puse a chatear con algunos de estos, que yo sé quiénes son, pues yo los he conocido. Ey, ¿qué sopas? ¿Dónde están? Ya tienes... Nada, estamos esperando. Ey, qué locura. Años, ya sabes, desde el 2022. Bueno, y sabe lo que dice es importante para el oyente que dijo, no, que las familias poderosas, si no hubiera poder adquisitivo, no Ey, pueden y al sostenerse. final- quebrado. Ya hubieran quebrado, por lo menos pueden sostenerse todavía para Ey, seguir avanzando en el y sabes tema. que yo, lo personal, yo no voy a venir aquí a defender o a decir pobrecitos los empresarios estos, pero al final del camino yo necesito que ellos trabajen o que los Claro. dejen trabajar para que importen el medicamento al principio, porque eso no es que van a abrir y van a estar las plantas listas. Eso al principio tienen que importar para que haya algo en el mercado local. Y después ya tienen que estar ya los obligan a claro. producir y sembrar y todo esto. Oye, acá hay un testimonio. Dice, buen día. Le habla el licenciado Sosa, dice Sosa. Hace 14 años tuve un accidente y se movieron 2 discos de la espalda. Para poder dormir tranquilo, sin dolor, consumo cannabis ilegalmente. O sea que la fumo. ¿Entraría a mi caso en cannabis medicinal? Usted pudiera ser paciente de cannabis medicinal. Si tiene un diagnóstico de dolor crónico o algo el accidente que tuvo aplica perfectamente. Si tiene un médico de cabecera, su médico de cabecera esté registrado en el registro que van a hacer, usted es paciente, usted es candidato. Ok. Sé que saldrá de la ilegalidad una vez esto esté andando. Bueno. Mira, sabemos que Carlos es uno de los activistas bandera, como quien dice, de este movimiento. Pero me imagino que en algún momento has tenido tus controversias. ¿Ok? Ah, claro. ¿Cómo ha cambiado tu panorama desde que empezaste a hablar de este tema públicamente? Obviamente al principio hubieron amenazas, me dijeron que me iban a demandar por estar hablando de temas satánicos y estar impulsando ilegalidad en Panamá. Te digo la verdad, los primeros años hasta en las entrevistas era como que la gente, desde la que te abría la puerta, que te preguntaba, ¿y usted qué viene? ¿Qué entrevista? ¿Qué programa? De una vez era como el estigma de que Ya te habías marcado. entrando a la asamblea te preguntan usted a qué proyecto de ley viene a... Sí. Y entonces era de que sí, yo vengo al 595 y la más masiva de que, pero una cosa que ni te hablaba, no te daban ni los buenos días. ¡Mira el fumonete! Otras veces, cuando... miren, cuando esto es clave hablarlo, mira, se están quejando de eso, que son 7 empresas. Hubo un momento que querían que fueran 3. Ok. Y mi persona, 2 pacientes más y una doctora que estaba con nosotros, le pegamos a la mesa y dijimos que eso no se podía dar. Nos sacaron de la reunión ese día. Y eso atrasó la discusión por un buen par de meses. Después nos vuelven a llamar y nos dijeron que, bueno, pues, están peleando que sean 3, esto es lo que esto es lo que es. Si es esto o... Es que Chao, también hasta luego. entre menos empresas también viene el tema de la especulación de los precios. No, oligopolio, claro, que Sí. fue lo que peleamos en ese momento. Entonces, ¿sabes qué? Por lo menos logramos frenar y fuimos los pacientes, y eso sí tengo que darle las gracias a todos los pacientes que siempre fueron parte de esto y han sido parte clave de esto. Frenamos que fueran 3. Ya fueron 7, eso es lo que querían, que podíamos hacer. Había que llegar a un punto de equilibrio para tener una ley que será el primer gran paso para que pacientes empecemos a tener mejor calidad de vida de manera segura, que eso es lo más importante. Imagínate esto. Segura y legal. Escúchame, si tú te enfermas, tú vas a la farmacia, ¿no? Y tú compras el medicamento en la farmacia. Claro. Tú no te metes en Instagram a buscar a quién te lo vende de manera ilegal. No. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ya ahí estamos partiendo de algo. Es que también los pacientes se arriesgan mucho porque donde tú tienes que irte al mercado negro, tienes que sepa Dios dónde te tienes que meter. Y no sabes lo que te están vendiendo. Sí. Y la mayoría de los pacientes que necesitan cannabis medicinal de verdad tienen el sistema inmunológico comprometido. Ellos no se pueden estar metiendo cualquier cosa porque pueden tener reacciones alérgicas que los pueden mandar para el hospital. Tenemos más mensajeros por allá, vamos a ver. Buenos días, Rech. Buenos días, Pacier, que está ahí. Totalmente cierto. Acá está pasando eso. Hablo del interior y está pasando eso. De que por un porro o algo que te agarren ahí de marihuana, como están hablando, te abren un proceso y te ponen a firmar. No te meten preso, pero te ponen a firmar y te ponen a presentarte con un certificado médico de que no está consumiendo, o sea, que te tienes que mantener limpio. La otra, te daña el récord policivo. ¿Por qué?
porque ya te abren un proceso y a la hora de buscar un trabajo, tú tienes tú. Ahí tu registro, vamos a ver. Ay, ¿quién está tocando mi puerta así? Soy yo, la vecina Lucha. Estamos cansados de este olor a quenque. Tiene que aparecer. Ellos no pueden hacer falta. Sabe. Yo quería opinar también en el tema. En Panamá no está legal, pero ya yo la tengo. Es que así es. Yo lo vengo diciendo. Eso, ey, con ley o sin ley, eso está aquí. Exacto. Lo único que queremos es que los pacientes estén bajo su marco, lo puedan conseguir sin ningún tipo de problema. El resto y ya... recetado para que tengan control médico, obvio. Claro Oye, que ese Sí, que dice sí. caballero, oye, es verdad, porque a mi primo lo cogieron con $5 de eso y tuvo 6 meses firmando y está en un proceso. Y él es consumidor de brócoli, le fascina el brócoli y estuvo firmando 6 meses y tiene juicio el otro mes casualmente de eso. Yo conozco un caso de una señora que ella viajaba a Colombia a conseguírselo a la mamá. Obviamente, después de la pandemia quedó sin trabajo, se le dificultaba salir del país a conseguírselo y alguien le dijo que lo pidiera por los mailboxes estos, los P.O. Box y los cajeros estos. Y lo pidió y cuando salió del lugar la estaban esperando y estuvo detenida 4 días. No puede salir del país como por, ya no sé ni cuánto tiempo tiene, no salir del país y tiene que ir a firmar todos los lunes, tiene que ir a firmar por algo que ella le estaba trayendo a su mamá. Imagínate. O sea, es más, ella pasó 4 días detenida y la mamá estaba en la casa y no sabía dónde se había ido la hija. Wow. Feo. Increíble. Habla, Rivi. Ay. Oye, ya estamos en la recta final. Vamos a conversar con Carlos las últimas preguntitas por acá. Sabemos que en 2022 esto está como quien dice detenido, esperando toda la burocracia del gobierno, ¿ok? Bueno, ojo, ellos van a decir que no está totalmente detenido porque ellos volvieron a hacer otra reglamentación sobre la que ya estaba hecha. O sea, que ellos, Como quien dice, estamos trabajando en ellos esto. alegan que ellos están en eso. Ok. Vamos a decir ¿Cómo que ves esto en 5 años, el cannabis medicinal en Panamá? ¿Cómo lo percibes tú? Tú que conoces del tema y sabes cómo ha sido el proceso de todo. Mira, yo digo que de aquí a 5 años, ojalá ya estemos andando. Ok. Porque ya han pasado 4 y no ha pasado nada. O sea que 5 años, pero tengo que ser real. Puede que en 5 años no haya pasado nada todavía. Y sí que tristemente puede que todavía estemos obligados a cometer ilegalidades por necesidad. Ojalá me equivoque. Mira, lo importante de todo esto es que ha sido un proceso y que un tema como este, hace unos años atrás, en un medio de comunicación hubiera sido bien complicado. Sí, no era. Era complicado. Mira, Ya se ha abierto la trocha para conversar de este tema y que es un tema que está en la palestra. Yo empecé a ir a entrevistas que en enero del 2018, o sea, 18, 19, 20, 21, 22, ya tengo un buen par de años viendo a medios y yo he visto el cambio social. No es tan grande, pero ya es otra cosa. Y hoy día hay mucha gente que tiene un punto de vista mucho más empático con la planta. Porque al final es docencia y no vamos a tapar con ley o sin ley, eso está aquí afuera, está en la calle y con ley o sin ley en Panamá, en los otros países lo están consumiendo. Cualquier persona que se mete a internet, hay noticias de esto, así que... Aparte de todo, que el mal uso, porque de lo que la gente critica más es el mal uso y abuso de la droga en términos recreativos, por decirlo así. El que sea legal no va a impedir o no te va a obligar si tú no la consumes a consumirla. Eso es, por ejemplo, yo no bebo. No bebo y tú puedes comprar licor en cualquier lado. Yo tampoco, no. Y yo no bebo. Entonces, la persona que no consume algo, aunque sea legal venderlo, no va a ir corriendo a consumirlo. Realmente el que lo va a utilizar es el que lo necesita. La data internacional demuestra que todas las ciudades y países del mundo que han legalizado cannabis medicinal y el uso adulto han tenido los números de consumo de adolescentes ha bajado. Claro. En todos los países y las ciudades que lo legalizaron, ya los pelados están diciendo que eso es legal para los adultos y yo no lo consumo. Consumirán otras cosas, pero el cannabis
ha bajado. Aparte de eso, que la condición humana siempre te empuja a hacer A lo que es prohibido. ilegal. Lo prohibido. Ey, A lo prohibido. lo Es prohibido. una condición humana, para que sepan, es una condición humana. El prohibicionismo a ninguna escala ha funcionado. Exacto. Tal cual. Bueno, con esta... Mensaje final, Carlos. Mensaje final. Vuelvo y repito, yo no vine aquí a promover consumo, simplemente a hacerlo más seguro y responsable. La salud es un derecho humano y si en otros países hay pacientes que ya tienen acceso a este medicamento, ¿por qué Panamá sigue decidiendo quedarse atrás? Claro. La legalización es un tema de justicia social basado e impulsado por libertades y derechos. El dolor no espera. Así que por una vida sin dolor, Panamá debería de poner esto a andar. Señores, Carlos Osa, con nosotros hoy en Tertuleando. Por Liga acá. Laiset. Hey, voy a mandarle saludos a mi hermanazo Chichi, a Rogelio ahí también, a El Félix. Chichi, el Chichi. A Félix Berrocal, baterista de Raíz de Cultura, que estuvimos conversando hoy para conseguir la entrevista y hablar con Carlito. El Chichi fue jefe mío. Sí. Es un demente. Hey, vamos al cambio comercial, regresamos en breve. Viene miércoles, buena vibra. Vamos a terminar de purificar la mañana ahora. Sí, señor. Preparen sus medicinas.